Ahora nos toca hacer el análisis de la suma de vectores por el método numérico, es decir, vamos a emplear un método analítico. La idea es que tenemos dos vectores, un vector A al que le vamos a sumar el vector B. Observen ahí en el eje de coordenadas. Vamos a comenzar con el vector A. El vector A tiene su proyección sobre el eje X, que viene a ser la componente X del vector A, y tiene su proyección sobre el eje Y, que es la componente Y del vector A. Si recorremos la proyección Y del vector a la punta del vector, obtendremos un triángulo rectángulo. Tomemos en cuenta de que el vector en sí es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, AX es el cateto adyacente y AY el cateto opuesto. Utilizando las expresiones trigonométricas, tenemos que el coseno del ángulo del vector A es igual al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Despejando la hipotenusa, tenemos que el cateto adyacente multiplica al coseno del ángulo. Es decir, el cateto adyacente es la componente X del vector A, multiplica al coseno de 15 grados. Coloquemos eso en nuestra tabla, el resultado es de 7,7274. Hagamos lo mismo con la proyección Y del vector A. Sabemos que la proyección Y del vector A es el cateto opuesto. Y el cateto opuesto lo calculamos con la expresión seno del ángulo igual a cateto opuesto entre la hipotenusa. Es decir, el seno del ángulo, el seno de 15 grados, será igual a la componente Y del vector A entre la magnitud del vector. Despejando la hipotenusa, tenemos que la componente Y del vector A es igual a la magnitud del vector multiplicado por el seno de 15 grados. Pongamos eso en la tabla y vemos de que nuestro resultado es de 2,0706. Bien, vamos a hacer lo mismo con un vector B. Ya sabemos, la proyección X del vector B es el cateto adyacente, por ende, el cateto adyacente es igual a la magnitud del vector B, es decir, 5, por el coseno del ángulo, que son 55 grados. Pongamos eso en la tabla, su resultado es de 2,8679. Bien, hagamos lo propio con la componente Y del vector B y vemos de que la componente Y del vector B es igual a la hipotenusa, cuyo valor es de 5, que multiplica al seno de 55 grados. Pongamos eso en la tabla y vemos que el resultado es 4,09. Con esto hemos logrado descomponer los dos vectores. Vamos entonces a combinar las dos acciones en un solo gráfico. Coloquemos el gráfico de B en la punta del gráfico de A. Ahí tenemos que la proyección X del vector B podemos también trasladarlo sobre el eje principal y observen cómo se suman los componentes AX más BX. Bien, ya que hemos visto que los segmentos se suman, sabemos que AX más BX nos va a dar RX, entonces sumemos en la tabla los valores de AX más BX. Esto nos va a dar un resultado de 10,5953. De la misma manera, los dos segmentos AY más BY nos va a dar el segmento RY. Sumemos los valores entonces de AY más BY y vamos a encontrar con que esa suma nos va a dar el valor de 6,1664. Bien, quitemos todo lo que tiene que ver con los vectores A y B y movamos las líneas verdes, las líneas de R, hacia el eje de coordenadas. Trasladamos la componente Y de R hacia la punta de la componente X y trazamos el vector resultante R. Ahí tenemos otro triángulo rectángulo. Entonces, el triángulo rectángulo podemos resolverlo como la hipotenusa al cuadrado es igual a
Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Coloquemos los valores que teníamos en la tabla. Entonces, el módulo de R al cuadrado será igual a la raíz cuadrada de 10,5953 al cuadrado más 6,1664 al cuadrado. Resolviendo esta ecuación, vamos a encontrar con que el valor de R tendrá un valor de 12,259. Anotemos ese valor en nuestra tabla en la columna de las magnitudes. Entonces R tiene una magnitud de 12,259. Hagamos lo propio con respecto al ángulo, puesto que la tangente del ángulo de este vector resultante será igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, es decir, Ry dividido entre Rx. Haciendo esta operación, tenemos el resultado de 0,5820. Sacamos la tangente inversa o arco tangente de este valor. Tenemos que el ángulo vale 30,1988. Anotemos entonces, el vector R tiene una magnitud de 12,259 y un ángulo de 30,1988. Podemos anotar este resultado también en la forma canónica, colocando R es igual a 10,5953i más 6,1664j. Pero, bueno, a ver, si retrocedemos 2 videos más atrás, nos encontramos el método gráfico para resolver la suma de vectores. De hecho, el método gráfico nos sirve para corroborar que también hemos hecho el método analítico. O el método analítico nos sirve para corroborar que también hemos hecho nuestra gráfica. Bueno, de todas maneras, vamos a hacer la comparación. Echemos una mirada a esa porción donde hicimos la suma gráfica de los dos vectores a más b. Bien, gráficamente habíamos obtenido que la magnitud del vector era 12,3. Si vemos en nuestra tabla, analíticamente obtuvimos que vale 12,259, muy cercano a 12,3. Y el ángulo medido en el método gráfico era de 30 grados. Analíticamente hemos obtenido 30,1988. Por lo tanto, podemos concluir que nuestra gráfica respalda muy bien nuestro método analítico y sabemos que hemos hecho un buen trabajo.